Muy buenos días a todas y a todos. Estamos muy contentos de tenerlos a ustedes aquí con nosotros. Vamos a tener un evento en el cual vamos a poder compartir con ustedes eh, un, eh, un proyecto que nuestro Departamento de Salud y Desarrollo Comunitario efectuó con la atención primaria. Y ya van a ver los detalles. Estamos muy contentos de haber obtenido el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud para poder desarrollar este proyecto y, y queremos compartirlo y poder tener un rato de conversación en torno a las implicancias de este tipo de proyectos en las cuales una comunidad universitaria se vincula con los territorios, se compromete con los territorios y entiende y experiencia la relevancia de la atención primaria de la salud y nuestro compromiso para con ella en un contexto muy importante y muy interesante y muy esperanzador de nuestro país. Estamos en momentos de cambio, en momentos de transformaciones. Eh, la nueva constitución, el proyecto de nueva constitución, ya nos habla del deseo de establecer un sistema nacional de salud basado en que la base de este sistema sea la atención primaria. Y esto va a obligar a modificaciones legislativas, pero no solo legislativas, sino que también muchos cambios culturales, muchos cambios en nuestras prácticas, en nuestros paradigmas, de tal manera de que la centralidad de la estrategia de atención primaria a la salud, que son tantos años que se ha estado intentando colocarla, justamente colocarla como el pilar fundamental, ha sido más bien un buen propósito, ha sido más bien un discurso desde hace más de 40 años, desde que en Alma Ata se congregaron los líderes mundiales y entendieron, comprendieron que la atención primaria a la salud se transformaba en la herramienta fundamental para materializar el derecho a la salud, que pocos años atrás, eh, a nivel de la Asamblea Mundial, se había hecho una declaración de se había declarado cómo íbamos a comprender la salud como un nivel de bienestar, como un estado de bienestar, en no solo en lo físico, sino que también en lo emocional y en lo relacional, en nuestra vida en sociedad, y que por lo tanto íbamos a declarar a la salud como algo bastante más amplio, bastante más holístico que la mera ausencia de enfermedad. En esa declaración había que materializarla en un contexto político en la cual la humanidad comprendía la relevancia de los derechos. ¿No? La dignidad del hombre, la declaración de la dignidad del hombre, de la mujer, de entender a lo humano desde su dignidad, implicaba una serie de derechos fundamentales. Y uno de ellos es el derecho a la salud. Y por lo tanto, hablar de derecho a la salud implicaba esfuerzos para materializar. Y es allí entonces que en Alma Ata los líderes entienden que para lograr los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos del hombre, los derechos de todos, se requería de ciertas herramientas. Y esas herramientas, esa estrategia, es justamente la que digamos, se estableció en torno a lo que se definió como atención primaria a la salud. Y luego ustedes conocen perfectamente el devenir, cómo muchas veces se ha tenido que volver para eh, eh, volver a comprender, volver a contextualizar, traer a los nuevos tiempos eh, eh, lo, este viejo sueño, este viejo anhelo. Y muy últimamente, muy recientemente,
al cumplirse ya 40 años, en Astana se vuelve a reflexionar, se vuelve a revivir los elementos esenciales de la estrategia de atención primaria a la salud, y la Organización Panamericana de la Salud forma, para dar una lectura americanista y muy latinoamericana, forma una comisión de alto nivel, en la cual participaron destacadas chilenas y chilenos, de tal manera de señalar cuáles eran los elementos hoy imprescindibles para efectivamente hacer cuerpo, encarnar los principios y valores de la atención primaria de la salud a nuestro sistema sanitario. Y en esto viene la pandemia, y la pandemia fragiliza y visibiliza todas las debilidades que tiene nuestro sistema de salud, tan segmentados y fragmentados y carentes de universalidad. Y allí aparece otra vez la atención primaria con todas sus fragilidades como un gran actor, y es allí entonces que el ver a la atención primaria en su importante papel y rol, visibilizar esto, vuelve a tener una gran relevancia. Y es en ese contexto entonces que surge este proyecto de la Universidad de la América, en el contexto de un concurso que llama la Organización Panamericana de la Salud, ya verán más detalles sobre eso, y que abre las puertas para que nuestra universidad pueda efectivamente hacer una actividad que va a marcar un inicio de un compromiso permanente de nuestra facultad, específicamente a través del Departamento de Salud Comunitaria, con respecto a investigación, a formación y a vinculación con el medio, con un compromiso decidido en torno a la estrategia de atención primaria de la salud. Así que, sin más, yo quiero dejar con ustedes a Mario Cruz Pennate, quien es, no sé quién es, un querido amigo de la Organización Panamericana de la Salud, que él está a cargo del área de sistemas y servicios, él es asesor internacional de la Organización Panamericana de la Salud, y estamos muy... ahora, parece, Carlos, que me estoy adelantando. ¿Deberíamos ver el video, Carlos, o lo dejamos a Mario? Así es. Gracias por presentar a Mario. Vemos el video. Y Mario Cruz. Vemos el video primero, y después Mario Cruz. Y también tenemos a María Soledad, ella está a cargo de la división de atención primaria del Ministerio de Salud. María Soledad Martínez, que también le vamos a pedir sus comentarios, ¿sí? Pero entonces, Carlos, si te ayuda, que venga el video. Que llegue el video entonces, ese proyecto. Muchas gracias, decano. Chile comienza a vivir una nueva realidad sanitaria y las diferentes organizaciones, instituciones se preparan para un abordaje preventivo y para que genere el menor daño posible en la población. Pero esta situación se encuentra enmarcada en una crisis social que se identifica con lo que fue en octubre de 2019 el denominado estallido social. La salud de la población se ve afectada y si bien desde un principio se dice todas y todas estamos en riesgo, el riesgo mucho mayor para las poblaciones vulnerables. Visto este panorama crítico en lo que tiene que ver con lo social, con lo sanitario y con la proyección de una pandemia que no nos abandona, pensamos en un proyecto
que permitiese dialogar con los equipos de salud de las diferentes comunidades de 3 regiones de Chile que permitan prevenir los efectos de la pandemia y que vayan más allá de las medidas farmacológicas. Que éramos nosotros la puerta de entrada y lo único que la comunidad tenía donde venir a consultar. Por lo tanto, una de las cosas que logramos visualizar, el trabajo en equipo. ¿Ya? Si no estábamos trabajando en equipo, esto no resultaba, y con control, obviamente, de todo lo que significaban las medidas de protección y de autocuidado que nos había indicado la autoridad central, el Ministerio de Salud. Bueno, en un principio nosotros fuimos acá al CESFAM de Baesagoñi, el CESFAM de La Legua fue el único que no tenía casos de la comuna. Estábamos bien sorprendidos en realidad y creíamos que el COVID no iba a llegar acá a La Legua. Pensamos que también es un proceso de que la gente acá, la que son de la población, en realidad se quedan harto acá, no se mueve, no hay tanta movilidad social. Entonces en realidad eso también ayudó en un principio y después un poco costó que las medidas sanitarias fueran respetadas por la población, pero ahora de a poquito como que la gente ha ido entendiendo que la salud es de todas y todos y que tenemos que hacernos parte de esto. Nosotros acá nos encontramos en la Legua Nueva y esta es la Junta de Vecinos número 20, Legua Nueva. Acá se ha hecho una alianza comunitaria súper importante y la Junta de Vecinos nos ha cedido parte de su espacio para instalar, por ejemplo, la sala de rehabilitación comunitaria, el vacunatorio que ya va a cumplir 1 año, el 3 de febrero que iniciamos con esta campaña de vacunación. Y a su vez también está el programa de apoyo a la salud mental, también existe un box médico, en realidad existe toda una alianza porque en realidad el CESFAM se nos hizo chico. El proceso de aprendizaje tuvo una metodología constructivista que buscó acercar una construcción de los conocimientos, tanto experienciales como un saber disciplinar en torno a la pandemia del COVID-19. La primera etapa respecto de la problematización territorial, de lo que vivimos, observamos y sentimos, y también una conceptualización de quiénes son nuestras poblaciones en situación de vulneración. La segunda etapa, con una metodología más tradicional, abordó la guía de la Organización Panamericana de la Salud de las medidas no farmacológicas para abordar el COVID-19 y se profundizó principalmente en comunicación de riesgo y alfabetización en salud. Y en la tercera etapa, lo que se desarrolla es una construcción activa de estrategias de comunicación de riesgo y alfabetización en salud, pero desde una mirada comunitaria, desde una mirada territorial, haciendo partícipes a los equipos de salud en vínculo con las organizaciones territoriales. El trabajo en las comunidades y con las comunidades resulta fundamental para combatir la pandemia. Eso implica que los equipos de salud sean equipos de educadores y educadoras, conjuntamente con las organizaciones sociales, los líderes sociales, e indudablemente la universidad ocupa un lugar muy importante en esto. Es necesario para el trabajo de los equipos de salud y con las comunidades que se pueda bajar la importancia de los determinantes sociales y ambientales para que estos lo puedan adecuar al contexto de los barrios. Muchas de las cosas que nosotros iniciamos estaban relacionadas con el tema y visualizar el trabajo que realizamos con la comunidad. Al poco andar, como al mes de iniciar la pandemia, logramos contactarnos nuevamente a través de las redes sociales. Era la única forma en que nosotros nos contactábamos con nuestros líderes, con los activos comunitarios del territorio. Como que en un principio pensamos que iba a ser solamente algo muy lúdico y que en realidad no iba a tener mucho sentido para nosotras y que en realidad más allá de que fuéramos de comunas distintas teníamos todo un sentir súper similar. Entonces también fue una especie de catarsis de poder también en algún momento decir lo que pensábamos, lo que sentíamos, que también es súper importante porque esos espacios hoy día tampoco se estaban dando. El proceso de aprendizaje tuvo características colaborativas entre miembros del equipo y entre equipos de distintas comunas, lo que reforzó prácticas y opiniones comunes, relevando la capacidad existente. La construcción de estrategias se consolida mediante la utilización de la información previamente levantada,
construcción de mapas de actores relevantes, lluvia de ideas, problemas a abordar, objetivos y una serie de preguntas a fin de desarrollar estrategias primarias. No podemos negar que minimizamos un poquito las medidas de riesgo, pero hoy día, con la llegada de la variante Omicron, hemos vuelto nuevamente a hablar del tema, pero con un nuevo enfoque, con esta mirada más comunitaria y con este concepto que es enfoque de riesgo. En realidad fue como una especie de sistematización, de entender y todo lo que de lo que se hace, y que de repente uno mira para atrás y uno piensa, pucha, la pandemia nos paralizó y no hicimos nada. Y en realidad sí, hicimos muchas cosas, solo que muchas de estas cosas fueron distintas, nos encontramos en espacios distintos, tuvimos que unir las tecnologías, y en realidad de esta forma nos dimos cuenta que podemos seguir haciendo cosas, y que en realidad existen las herramientas para eso. Mirarse entre las personas que forman parte de los equipos de salud, valorarse, valorar sus emociones, sus historias y el momento que estamos viviendo hoy en día con la pandemia, y que ha sido una lucha bastante larga. Y mirar hacia el contexto actual con nuevas herramientas para continuar en esta lucha frente al COVID. Muy bien, muy bueno. Excelente, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Nicole. Ahora sí, Mario, por favor. Muchas gracias, Osvaldo. Saludos a todas y a todos. Primero que nada, quisiera agradecer el interés de la Universidad de las Américas y de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales en atender la convocatoria de la OPS al concurso para buscar experiencias prácticas de aplicación de nuestras orientaciones de las medidas de salud pública no farmacológicas en grupos de población en situación de vulnerabilidad en el contexto de la COVID-19. Creo que el trabajo que ustedes han hecho es un aporte importante. Por un lado, en primer lugar, y en el espíritu de lo que mencionaba Osvaldo al principio de la orientación de los sistemas y servicios de salud hacia la APS, un elemento esencial de un modelo basado en la APS es la orientación a la persona, la familia y la comunidad. Y la experiencia que ustedes nos comparten ahora tiene mucho de eso, ¿no? Tiene mucho de la cercanía del equipo de salud con su comunidad, y que cuando nosotros creamos políticas públicas o hacemos intervenciones en salud pública, tenemos que ver la realidad del contexto del territorio, cómo estas intervenciones son factibles y en particular cómo se evita que generen efectos indeseados que pueden tener un impacto negativo que no se busca, ¿no? Y en particular en el sentido de no dejar a nadie atrás y que las personas en situación de mayor vulnerabilidad que deben tener un espacio prioritario en nuestro trabajo en políticas públicas, realmente se vean beneficiados de estas intervenciones en salud pública. En el contexto de la pandemia por la COVID-19 no es un tema menor el que podamos trabajar juntos con la comunidad para que las intervenciones que son efectivas en la prevención y el control de la COVID-19 realmente se mantengan y trabajemos con la perspectiva de la comunidad en ver la mejor manera de comunicar también, ¿no? Mucho se habla de que tenemos que fortalecer el trabajo de la comunicación de riesgo, y una forma esencial de fortalecer la comunicación de riesgo es trabajar con las comunidades para ver cómo se generan mensajes que son más idóneos y más efectivos. Bueno, muy contento de conocer más de los resultados del proyecto el día de hoy. Felicitaciones al equipo.
y también, bueno, la posibilidad de seguir socializando los resultados y para que esto sea aplicable en otros ámbitos, tanto en Chile como en el resto de los países de las Américas. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, Mario. Queremos escuchar a María Soledad Martínez, que, como señalé, ella está a cargo de una muy importante división en el Ministerio de Salud, que me imagino que debe estar muy atareada, así que agradezco enormemente que esté acompañándonos. Yo sé que hay varios planes muy ambiciosos con respecto a la atención primaria en el actual periodo. Se ha hablado por ahí de universalizar la atención primaria y hacer unos pilotos, lo encuentro fantástico. Ya doy todo nuestro apoyo en lo que pueda ser necesario como facultad para todo lo que se requiera para ese proyecto, que si es así como lo piensan hacer, sería un paso pero fundamental. Así que, pero no me adelanto más porque estoy expresando mis buenos deseos, porque por lo que he escuchado sería, ahí con mucha pasión lo digo, que realmente sería un paso gigantesco. Así que, María Soledad Martínez, por favor. Bueno, muchas gracias, doctora Artaza. Bueno, nosotros, claro, contarles que conocimos con mucha alegría este proyecto que tiene que ver justamente con las comunidades y cómo las mismas comunidades participan de su salud en conjunción con la OPS, y muy interesante me pareció sobre todo las metodologías que se utilizaron para la participación, ¿no es cierto? Respecto de, en general, estamos acostumbrados a hablar con la gente, a escucharlo, a sistematizar algunas cosas, y incluyó metodologías novedosas que pueden servir justamente para la participación y para mejorar la participación de nuestras comunidades, no solo respecto de la comunicación de riesgo, sino que también respecto de otras materias. Respecto de la universalización, contarles que, claro, esto va mucho en consonancia con lo que nosotros estamos pensando hacer en este próximo semestre que viene. La doctora Yarza ya dio algunas indicaciones respecto de estos pilotos que se van a crear, ¿no es cierto?, para universalizar. Sabemos que respecto a la universalización podemos tener 3 ámbitos en los cuales uno puede universalizar, tanto en aumentar la población que tiene acceso a la atención primaria, aumentar la cantidad de servicios que se dan en la atención primaria, la cartera de servicios que se le llama, o también disminuir los costos asociados a estos servicios. Y en ese sentido, la universalización de la atención primaria tiene que ver básicamente con aumentar a la población, que tenga una mirada territorial, ¿no es cierto?, y que todas las personas que viven en ese lugar puedan acceder a la atención primaria, pero al mismo tiempo también va a tener que ver con revisar algunas de las carteras de servicios que están consagradas en el Plan de Salud Familiar y en otras instancias. Así que en esa vuelta, digamos, creemos que puede ser muy interesante conocer la opinión y no solo conocer la opinión, sino que además asegurar la participación de la comunidad en esta instancia, por ejemplo, utilizando estas metodologías que ustedes han utilizado. Así que me parece muy interesante. Por otro lado, está el modelo de salud familiar, ¿no es cierto?, atención integral, el MAIS, que tiene su componente comunitario, que también requiere que haya participación de la comunidad, y en ese sentido
lo que ustedes hicieron en este proyecto va en total consonancia con aquello, con ese proyecto, con ese modelo que además está legitimado, un proyecto que ha sido, un modelo que ha sido evaluado transversalmente de manera positiva, y que está en su implementación hoy día en evolución, incluyendo también, no sé si ustedes conocen la ESICEP, que es la Estrategia de Cuidados Integrados centrados en la persona, que tiene que ver con no entregar información y atención igual para todos, sino que más bien basado en los diferentes niveles de riesgo. Así que estamos muy contentos de conocer este proyecto. Ahí les conté un poquito de lo que estamos pensando respecto de la universalización, este proyecto. Y nada, lo seguimos trabajando con la ministra. Tenemos que armar un equipo bastante potente, ¿no es cierto?, con FONASA, no solo desde el ministerio, para poder llevar a cabo los pilotos. Así que nada, felicitaciones por este trabajo y todo mis buenas vibras para lo que sigue, que me imagino que va a seguir este proyecto. Muchas gracias, María Soledad. Bueno, dejo ahora al equipo que estuvo ahí trabajando en los territorios, para que nos cuenten cómo les fue, cómo fue la metodología, y cuáles pueden hacernos, digamos, un resumen de las experiencias y de las conclusiones que ellos obtuvieron de este importante trabajo. Muchas gracias, decano. Voy a disculparme por mi voz porque estoy un poco disfónica, pero les agradezco también las palabras a Soledad y a Mario Cruz también. Vamos a compartir entonces la PPT. Acá está. Ok. Bueno, lo que les vamos a presentar primero tiene que ver con los resultados de las interacciones que se desarrollaron en la iniciativa. Esta iniciativa, como bien decían previamente, se basó, ¿cierto?, en la difusión de las orientaciones de medidas no farmacológicas, de medidas de salud pública, enfocadas a la situación del COVID-19 en población en situación de vulneración. Y nosotros pretendemos y entendemos que hay una centralidad y un efecto multiplicador en los equipos de salud de nivel primario. Ellos efectivamente están en los territorios, están con las comunidades, pero en esta emergencia hubo un tránsito bastante complejo. Por lo mismo, pretendimos en ese momento, ¿cierto?, desarrollar un diseño capaz de considerar al equipo de salud como una persona, ¿cierto?, como un ente que siente, que vive, que observa, y que además es un actor social y político importante con las comunidades, con el territorio, ¿cierto?, y por lo tanto un eje central también de esta iniciativa. Dentro de los resultados van a interactuar algunas variables como la interrelación de los equipos, el proceso pedagógico y la estrategia elaborada. Primero, ¿por qué hablamos de interrelación de los equipos? En la iniciativa que nosotros diseñamos, pretendimos que hubieran equipos de diferentes comunas vinculándose, principalmente porque cada uno tiene un territorio distinto, tienen procesos diferentes y emotividades que también no son tan distintas, ¿no?, que como personas fueron viviéndose en forma similar, pero también trabajándose de forma distinta, ¿no?, con población diferente. Por lo tanto, lo primero que sostuvimos fue una etapa de problematización donde buscamos aunar lo emocional, lo cognitivo y lo vivencial. Entendemos que las personas aprenden no solo en forma vertical, sino
en una construcción colectiva y por lo mismo nuestras metodologías transversales o prioritarias fueron la educación popular. Desde esta lógica, en nuestra primera etapa se generaron líneas de tiempo, se generaron conceptualizaciones y diálogos. Y esto buscó, de alguna forma, situar a las personas, ¿cierto?, pertenecientes a los equipos de salud, contar sus experiencias, contar lo vivido, nuevamente, ¿cierto?, y contar lo que sucedía en sus territorios. En los territorios hay identidades distintas, hay necesidades diferentes. Tenemos comunas que no tenían agua, por ejemplo, comunas que presentaban problemáticas políticas, otros que presentaban altos niveles de vulnerabilidad socioeconómica, entre otros elementos. En general, en salud lo que nos pasa es que al aprender verticalmente, enseñamos verticalmente, ¿no? Y por lo tanto, terminamos no adecuándonos a los entornos y territorios que nos rodean y en donde nosotros trabajamos en la habitualidad. Por lo tanto, la problematización busca situar en estos territorios, ¿no? Vivenciar, observar, reflexionar respecto de lo que hemos vivenciado. Desde ahí, entonces, tenemos un aprendizaje que es activo y que transita hacia un proceso de capacitación más formal y que se va a mezclar entre una educación tradicional y metodologías participativas que van a tener además como un eje incorporado el proceso de salud de enfermedad desde la salutogénesis. Por tanto, en esta capacitación y acercándonos evidentemente a la guía que buscamos difundir, insertamos 4 pilares que son pilares ejes de esta guía de orientaciones de la OPS, que tienen que ver con la participación social, los derechos humanos de la población en situación de vulneración, es decir, personas mayores, personas privadas de libertad, migrantes, entre otros tipos de población. La comunicación de riesgo en salud, ¿cierto? Entendiendo que está apuntada hacia, o apunta finalmente hacia el contexto del COVID-19 y la alfabetización en salud, también comprendiendo que la alfabetización en salud busca desde algo tan básico como informar hacia el empoderamiento de las comunidades, ¿sí? Entonces transitamos en una pedagogía vertical, pero también mezclándola con técnica participativa, de tal forma de que estos contenidos que íbamos aprendiendo pasivamente, los activáramos también en nuestras realidades donde nos involucramos habitualmente. Finalmente, en la tercera etapa, el modelo buscó que los equipos de salud pudieran desarrollar estrategias primarias que tuvieran rasgos comunitarios, territoriales y que buscaran la asociatividad con las organizaciones sociales, con los dirigentes, con los líderes que están en los territorios. Una de las problemáticas que va a hablar después el doctor Carlos Guida tiene que ver con cómo nosotros en esta emergencia tuvimos dificultades para relacionarnos con las organizaciones territoriales, ¿no? Entonces venimos un poco nuevamente a mirar en la estrategia cómo estos actores, estos activos en salud van a ser claves para continuar en estas etapas posteriores de la pandemia, ¿no? Y en la que estamos viviendo. Desde ahí entonces, el proceso pedagógico tiene un resultado desde un sentido de identidad, es decir, revaloriza la identidad de los equipos de salud, conceptualiza y racionaliza los eventos que han ocurrido, que ocurrieron, que vivieron estas personas en la interacción con otras personas. Propone además una interacción entre personas que va a buscar una consolidación de rasgos resilientes, es decir, tenemos personas que son profesionales de salud, técnicos en salud, ¿cierto? Y que finalmente tienen características de adaptabilidad relevantes y son resilientes a las problemáticas que viven ellos mismos y ellas mismas y los otros personas, ¿cierto?, que están en constante interacción. Y por otro lado, el proceso pedagógico también presentó el resultado de relevar la educación popular como una metodología capaz de generar ejes reflexivos
frente a la pandemia, en tanto las personas que actuaron, ¿cierto?, en primera línea en la pandemia, y el cómo los otros y otras respondían a estas medidas no farmacológicas. ¿Por qué no se pone la mascarilla? ¿Por qué no ocupa, por ejemplo, el examen del PCR, ¿no?, que tenía mucho que ver con características culturales? Entonces vamos a reflexionar tanto desde mi propio quehacer, de lo propio que vivo, y respecto de los otros y otras que son usuarios y usuarias, ciudadanos y ciudadanos del territorio, ¿cierto?, donde trabajo, ¿no?, con quienes interactúo. Además, esta metodología va a considerar que es necesario profundizar en las decisiones institucionales, pensarlas, repensarlas. ¿Para qué? Para adecuarse al territorio. Además, releva, esto evidentemente que tiene que ver con el proceso de sistematización, por lo tanto no es lo que nosotros como equipo decimos, sino más bien lo que dicen los equipos de salud que estuvieron vinculados. Releva el rol de los profesionales de salud como actores sociales en los territorios y la relevancia en términos de las emergencias sanitarias y, por supuesto, de la producción de salud. Entonces, dicho esto, tuvimos algunos resultados y que están divididos por región. En la quinta región trabajamos con el equipo de salud de Petorca y aquí aparecen elementos relevantes respecto de la dificultad de la articulación entre instituciones de salud municipal con otros organismos municipales. Entonces, se observa que hay una decisión respecto del trabajo conjunto que se tiene que desarrollar, ¿no? Por lo tanto, dentro de las estrategias está el promover el trabajo en red, realizar diagnósticos comunitarios para influir en el plan de desarrollo comunal, ¿no?, que se vea integrado con líderes sociales, que exista efectivamente un plan de comunicación y difusión estratégico de salud, que se incorporen monitores de salud en las comunidades con los problemas propios del territorio, de los territorios, y aquí entra evidentemente toda esta relevancia de lo rural también, y la existencia de consolidación de mesas comunales, ¿sí? Estoy leyendo las estrategias primarias. En la octava región trabajamos con PEN, Cotomé y Hualpén, y aquí una dificultad relevante que aparece fue la dificultad del uso del tiempo de los equipos de salud. Es decir, ¿quién desarrolla estas estrategias? Hay una preocupación ahí. Nos van a quitar tiempo a nosotros de la agenda, ¿cierto? Van a incorporar otros recursos humanos. Ya hay una preocupación al respecto, entendiendo que el recurso humano también es poco, ¿no? Y aparecen estrategias desde los equipos de salud como el desarrollo de educación con perspectiva comunitaria territorializada, acciones comunicativas con inclusión de otros profesionales no sanitarios, como actores, como diseñadores audiovisuales, comunicadores, etc. La inclusión de las organizaciones comunitarias en procesos participativos, en procesos decisivos de la pandemia, pero de otros elementos también. La reactivación de programas como la educación pedagógica en adultos, que promueve que la realización de monitores territoriales en temáticas de salud, la formación de líderes en salud en la comunidad para democratizar la toma de decisiones, y aparecen nuevamente las mesas comunales para enfrentar emergencias. De hecho, en la octava región aparece las mesas comunales, en tanto están en una zona que además sufrieron terremotos, ¿cierto?, con impactos importantes, y ahí se señala, en esta región, en estas localidades, hemos tenido muchas emergencias, y no tenemos una mesa comunal para enfrentar emergencias que esté incorporada a agentes comunitarios, ni tampoco que tengan estrategias comunicacionales que incorporen esta comunicación de riesgo en salud, ni la alfabetización en salud. Y por último, tenemos a la región metropolitana, donde está Huechuraba, Maipú y San Joaquín. Nuevamente aquí la relevancia de las creencias culturales, de la asociatividad, ¿cierto?, y de adecuarse desde salud y desde otras perspectivas o sectores, ¿cierto?, a las creencias culturales de los territorios. Aparece nuevamente la dificultad de la coarticulación con los DIDECOs, y dentro de las estrategias emergen diálogo y diagnósticos ciudadanos,
nuevamente los monitores, el fomento del uso de redes y materiales educativos, talleres por parte del equipo sanitario al territorio, pero estos talleres evidentemente con una mirada participativa, no vertical a la que estamos acostumbrados. Incorporación de recurso humano, pero un recurso humano territorial, formando educadores en salud desde los propios dirigentes, vecinos y vecinas de los territorios que colaboren a la difusión de la comunicación y la alfabetización en salud, con prioridad en las personas mayores adolescentes. Se busca también en esta estrategia una asociatividad en las instituciones educativas de niños y niñas, universidades, etcétera. Nuevamente aparecen las mesas territoriales. En estas mesas territoriales se busca además la integración de los liderazgos comunitarios como un medio de validación político e institucional, entendiendo que tenemos territorios con dificultades para confiar en las instituciones. También se menciona algo muy interesante que tiene que ver con el desarrollo de mapas de riesgo sanitario comunal, nuevamente mesas de trabajo y comunicación de riesgo intersectorial, y mesas de equidad en todas las políticas a fin de promover la salud en todos los territorios adecuados, ¿cierto?, a las necesidades y a los procesos culturales y creencias que se van sosteniendo en las comunidades. Le voy a dar el pase a Carlos Huía para seguir con los resultados. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nicole. Para mí es fundamental poder compartir con ustedes algunos de los resultados de un trabajo que desarrolló un equipo muy amplio, que está en parte representado aquí. Viviana Olave nos acompañó durante todo el proceso. Nos acompañaron además sistematizadores, personas que fueron filmando todo lo que iba sucediendo en cada uno de los espacios, y a partir de ahí podemos tomar algunas conclusiones. Los documentos de sistematización son muy amplios y están basados no solamente en la dimensión pedagógica clásica, sino justamente en cómo el sentir, el hacer y el pensar se articulan. Muchas veces vivimos esto de una manera disociada. Vivimos la situación como si tuviéramos que cumplir una normativa, seguir un protocolo, y por supuesto que eso está bien y funcionó, pero lo que está sucediendo con territorios que algunos están convulsivados por lo que había sucedido meses atrás con el estallido social, con lo que se está viviendo en las comunidades, con otros aspectos de la cotidianeidad, de la calidad de vida. Acá es donde realmente se siente el peso de la determinación social de la salud, que se ha reflejado también en las personas, cómo han vivido y cómo han sufrido o padecido lo que tiene que ver con las consecuencias del COVID, no solamente en el plano de la salud física y psicoemocional, sino también en lo que hace a toda la dimensión económica, de la sobrevivencia, por poner algunos aspectos. Y aquí llegamos entonces a agradecer por supuesto a todo el equipo de Gabriel Solar, de todo el equipo que ha elaborado estas orientaciones y que han dado lugar a 40 proyectos que van desde Canadá a Chile. Hemos participado los días anteriores en los talleres de reflexión sobre todo lo que fue este proceso, y que en el área de la capacitación fuimos la única entidad, la Universidad de las Américas, la que ha accedido a los fondos de apoyo para esto. Y por supuesto que la universidad además colocó nuestro tiempo a disposición, nuestros traslados y muchos otros aspectos que son fundamentales para el desarrollo. Pues bien, Diego Márquez y Diego Lobos, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Villalobos, sí, Diego Villalobos, estuvieron a cargo de esta sistematización de todo el proceso, presentes durante las decenas de talleres que se realizaron en este proceso que relataba Nicole, y fueron viendo diferentes categorías, a partir de las cuales primero se codifica, después se hacen categorías y luego supracategorías. Entonces se fueron viendo aspectos que estaban interrelacionados,
que tienen que ver con la información, con la calidad de la información, con la saturación de la información, con la desinformación, con las campañas en contra del uso en algún momento de la mascarilla o de la vacunación, que en otros lugares de América Latina cobró ribetes mucho más, más graves, que tiene que ver también con la identidad de los equipos de salud, el haber trabajado mucho tiempo juntos, el tener una experiencia y el quién es quién ahora que ha llegado el virus, ahora que ha llegado una pandemia, ahora que tengo una familia también que cuidar, ahora que la gente me mira de una manera particular, ahora que soy quien más desde la atención primaria puede estar vinculado a salvar una vida y evitar la hospitalización, por ejemplo. Esas identidades, las identidades se transforman, sabemos que no es algo que es para toda la vida, sino que los eventos que vamos viviendo y los procesos que vamos, digamos, con nuestra subjetividad, están en juego todo el tiempo. Las nociones de vulnerabilidad y cómo esta vulnerabilidad está asociada a factores que en algunos casos pueden tener su aspecto genético, biológico, pero que fundamentalmente tienen que ver también con condiciones sociales, con aspectos grupales, con la territorialidad, por ejemplo, las condiciones de migración que tienen algunas personas, o por otro lado, los conflictos familiares que pueden existir, o la convivencia en espacios muy pequeños, donde las medidas de aislamiento son difíciles de llevar adelante. Bueno, siempre están los ministerios, las universidades, organizaciones religiosas, organizaciones sociales apoyando estos procesos, pero estos procesos no necesariamente son abordados en el momento, sino que a veces se demoran semanas o meses en llegar a las soluciones. La ritualidad, que es un aspecto central para quienes trabajan desde las ciencias sociales, indudablemente eso se vincula con hasta mitos, como le decimos, los mitos fundacionales, con situaciones que son muy particulares, como puede decir, y ahí está el cuento del lobo, ¿no? Va a llegar desde el exterior una enfermedad que es grave, es algo que comenzó en China hace unos meses, ¿cómo va a llegar a Chile? Tenemos un buen sistema de salud, o acá hemos trabajado mucho en todos estos aspectos. ¿Cuándo eso se va a producir? ¿Será verdad? ¿Tendrá que ver con una estrategia de algunos para que nos quedemos en las casas, etcétera? Y de esas cosas se conversa. Pero la posibilidad de conversarlo en un espacio específico de taller, desde metodologías participativas, permite que esto que en el CESFAM, por ejemplo, lo conversamos en unos minutos, acá podamos entrar en profundidad y encontrar qué vínculo existe entre estos rituales y nuestras subjetividades, la intersubjetividad. Estos procesos de toma de decisión que hay que tomar con relación a las comunidades que están participando, que están demandando, que entienden que lo que estamos haciendo en la estrategia de atención primaria puede no ser suficiente, y a la vez una estrategia de atención primaria que está solicitando recursos a nivel central, como decía el decano Artaza, que resulta fundamental para desplegar realmente la promoción y la prevención en salud. ¿Cómo se entiende de los equipos la salud como un derecho? ¿Cierto? Porque una cuestión es la formulación y otra es llevarlo eso a la vida cotidiana, y no entenderlo solamente como el derecho a la atención, sino el derecho a la salud desde una mirada integral y considerando los determinantes sociales. Por supuesto, el pensar las medidas no farmacológicas, todo lo que sucedió con estos grupos y que se relate y que está documentado con relación a cuando las mascarillas parecían que no eran suficientes, o las que existían no nos protegían del todo, o la llegada de nuevas variantes y las nuevas medidas de protección,
bueno, todo lo que hacíamos con nuestro cuerpo para protegernos y para proteger a los otros, y cómo también se va generando el sociocuidado comunitario, ¿verdad? Así como aparecen nuevamente las ollas comunes, así como la gente intercambia lo que tiene en nuevos mecanismos de sobrevivencia o nuevos mecanismos de protección de unos con los otros. Se despliega la creatividad de los equipos de salud, se despliega también la creatividad de personas que tienen en la memoria haber pasado por situaciones críticas a nivel barrial, y todo eso, que a veces lo tienen los más ancianos, vuelve a tener un sentido nuevo. Y nosotros, desde la universidad, de la facultad, hemos rescatado todos esos procesos y se han sistematizado también, con perspectiva de género, con perspectiva de curso de vida. El miedo aparece muchas veces, ustedes lo pueden ver en el documental, el miedo con lo que puede pasar con uno o con una misma, pero también lo que puede estar pasando si esto continúa de una determinada manera, o si se agrava, y cómo sigue un futuro con una incertidumbre importante. Y el miedo paraliza, y el miedo no nos permite comunicar ni educar en salud, comunicar el riesgo, alfabetizar en salud. La comunicación interna en los equipos también es fundamental, porque también muchas veces está mediada por determinados rituales, por cuestiones que se repiten de generación en generación. Cuando alguien nuevo entra en un espacio de trabajo, ya hay determinados hábitos, hay determinadas cuestiones que están formando parte de los rituales, que así como están los rituales de bienvenida, bueno, aquí también se transcurre muchas veces por el dolor, por la pérdida de alguien cercano, por la no recuperación, sea del lado de las personas consultantes o sea parte de los equipos, como lo hemos visto. Y también empiezan a aparecer los aspectos vinculados a la territorialidad y a la comunidad. Las propias nociones de comunidad, las propias medidas que se van tomando con relación a las cuarentenas, a qué partes de repente de una zona, de un barrio, quedan con un cordón sanitario, cómo nos desplazamos entre las regiones, cómo dejamos de ver a las personas queridas, también nos llevan a reflexionar desde la salud comunitaria, que es nuestro lugar, sobre cómo interpretamos estas situaciones. Y entonces, justamente lo bueno de las orientaciones es que, valga la redundancia, son orientaciones, y no son una serie de medidas cerradas, sino que permiten interactuar con ellas, y es lo que nosotros hemos ido aportando, como un documento elaborado por gente de toda América Latina, que conoce muchísimo con respecto a la salud y que conocía ya desde los primeros meses cómo deberíamos interactuar con el SARS-CoV-2, con el COVID-19, nos orientan, nos muestran lo que pasa en otros países, nos permiten dar un tiempo para reflexionar y nos favorecen la producción de material audiovisual, de sistematizaciones para compartir. Hay mucho para trabajar de esto, pero nosotros lo que vamos a hacer a partir de ahora es trabajar con cada comuna, con las más de 50 personas que se capacitaron como agentes educativos en salud, para poder reconocer ese proceso y para que las estrategias que se trazaron, de las cuales nos habló Nicole Lobos, puedan llevarse adelante, por supuesto, con el apoyo del Ministerio de Salud y, por supuesto, también en consulta con la OPS. Pero esta dimensión territorial del aprender y de interactuar, realmente una interacción, una participación comunitaria auténtica, nos puede ayudar a no solo a superar lo que nos quede de la pandemia, sino también a establecer las bases de, como decía el decano, una nueva salud pública desde una nueva estrategia de atención primaria en salud. Creo que por ahí nuestro aporte para la jornada de hoy, creo que más sería como excesivo o aburrido. Queremos pedirle a nuestro decano, ya cumpliendo la hora prometida, las palabras de cierre, y si hay alguna pregunta que las podamos responder. No sé si hay alguna pregunta, Úrsula, Paola. No, Si decano, no, para una pregunta. Bueno, quiero agradecer muy cariñosamente a María Soledad Martínez del Ministerio de Salud y Mario Cruz Peñate de la Organización Panamericana de la Salud por acompañarnos.
Y bueno, ustedes ya saben que cuentan con nosotros para hacer realidad este sueño de tantos años, de tantos trabajadores de la salud, de efectivamente que la atención primaria de la salud rompa esta distancia que había entre lo que se declaraba y lo que se hacía, entre el dicho y el hecho. Siempre hubo mucho trecho, y eso hay que acortarlo, y yo creo que están los tiempos como para así dar pasos audaces y corajudos para alcanzarlos. Así que un abrazo grande a cada una y a cada uno de ustedes que nos han acompañado en esta mañana. Estén muy bien, gracias.